El mundo al revés con Dmytro Komarov. Hoy en el programa, la edición especial de El mundo al revés. El equipo de rodaje era testigo de una terrible tragedia. Hay un rumor alrededor. Todos dicen diferentes datos. 48 horas de lucha continua por la vida. De alguna manera, así es como se ve el infierno, apenas esperando. Imágenes únicas de la operación de búsqueda. Dios tenga piedad. Es una pesadilla. El accidente aéreo que casi acaba con la vida de Dmytro Komarov. Miramos el avión estrellado. Podríamos haber estado allí. Porque el equipo de filmación tendría que detener la expedición. Es la primera vez que eso ocurre en nuestra práctica. Y evacuar de emergencia. Mustang, distrito administrativo de Nepal que no reconoce las leyes del Estado. Es un reino prohibido en la frontera con el Tíbet que vive según sus propias leyes. Es uno de los últimos lugares de la Tierra donde uno puede sentirse como un viajero en el tiempo, encontrándose en el pasado. Mustang nunca ha recibido la influencia china, por lo que es el último pedacito de auténtico Tíbet que queda hoy en el planeta. Monasterios ancestrales únicos con momias, rituales de budismo tántrico con huesos y cráneos humanos, y poligamia perviven en la vida cotidiana de Mustang. Llegar allí y conocer al rey es el objetivo de nuestra expedición. 2 semanas de papeleo y permisos han quedado atrás, así que finalmente partimos de la ciudad de Pokhara. Así, amigos, comienza nuestro viaje, que puede calificarse como uno de los más exóticos de todo el viaje por Nepal. Viajamos hacia el reino prohibido de Mustang, un lugar único, como ningún otro en el planeta. Cada año se expide un número limitado de permisos o autorizaciones. Solo hay 170 kilómetros de Pokhara a Humson, desde donde parte el sendero al reino de Mustang. Hay 2 formas, por tierra y por aire. Los turistas normales cubren esta distancia en 15-20 minutos en avión, pero hemos decidido coger un jeep. Es mucho más caro y también cansado y largo, pero a pesar de mi falta de lógica, he decidido conducir en lugar de volar para filmar la aterradora carretera. En aquel momento, no he tenido ni idea de que esta decisión nos salvaría la vida. Pronto sabremos más al respecto. Mientras tanto, los peligros son muy diferentes. Casi como Bolivia, en la carretera de la muerte. Y seguro que todos recordáis bien, el camino de la muerte. También se dice el camino del destino, el camino a la tumba, o el camino que nunca perdona los errores. Mientras conduzco por el acantilado, recuerdo la regla que me enseñaron en Bolivia en la carretera de la muerte. Nunca hay que llevar el cinturón de seguridad en este tipo de carreteras, por si acaso, en caso de que algo suceda, para que tengamos la oportunidad de salir del coche. Los peligros y la constante tensión nerviosa de la carretera compensan su sabor único. Todo el recorrido sigue un desfiladero a lo largo del lecho del río sagrado Kali Gandaki, una antigua ruta comercial entre el Tíbet y la India. Nos acompañan cascadas, puentes, una naturaleza de fantástica belleza y la vida de las estribaciones tibetanas. Un par de adelantamientos peligrosos y ya estamos en un atasco de cabras. Y aquí están los niños con uniformes escolares burdeos a juego corriendo a clase. Los pequeños se levantan sobre las 3 de la mañana y van andando al colegio durante unas horas. Y luego tardan unas horas en volver a casa, porque puede que solo haya una escuela en el condado. 170 kilómetros que permanecen como un recuerdo para toda la vida. Pero no hemos podido atravesarlos en todo el día. Está oscureciendo. Paramos a pasar la noche en el primer pueblo y pedimos entrar. Buenas noches.
Jantré, de 77 años, era antes agricultor. Hoy recibe una pensión del Estado, 2.000 rupias o $17. Incluso para Nepal es una miseria. Así que nuestro abuelo está muy contento con nuestra visita. Sabe que un extranjero seguro que deja un céntimo en agradecimiento. Antes, cuando aún no había carretera, los turistas venían andando y se quedaban con nosotros. Ahora los blancos pasan en coche. Me alegro mucho de que estéis aquí. Poneos cómodos, servíos. Gracias. Las condiciones de vida del abuelo son asombrosas. La sala de estar, si se puede llamar así a la primera habitación, no tiene más de 5 metros cuadrados. El viejo se ofrece a pasar la noche en el dormitorio, que es igual de diminuto. Aquí es como mi habitación. Usted tiene el mismo orden, siempre que haga calor, y procura levantarte temprano. Por las mañanas hay unas vistas magníficas de las montañas. Por desgracia, por la mañana nos ha esperado una decepción. No hay paisaje de montaña. Hay una niebla muy extraña y espesa en el aire, que dificulta incluso la respiración. Obviamente, algo ha sucedido. Esta noche no ha estado exenta de aventuras. Mirad, la capa de polvo por todas partes. Es como polvo volcánico. Y todo está cubierto con más de 1 milímetro de polvo. La textura es exactamente como la ceniza, como de una erupción volcánica. Corremos al puesto de policía para averiguar qué ha pasado. Hola. ¿Puede decirme qué ha pasado hoy? ¿Por qué hay tanto polvo? Un corrimiento de tierras. Una gran parte de la montaña se ha derrumbado. ¿Cómo se llama? Annapurna. Ha resultado dañar por un terremoto. Parte de Annapurna acaba de caer esta noche. Tras el reciente terremoto, este tipo de derrumbes son habituales aquí. Cuando los trozos de roca se han derrumbado, han levantado enormes nubes de polvo hacia el cielo. Es seguro ir más lejos. No hay peligro. No habrá colapsos. Ten cuidado. La visibilidad es muy escasa. El derrumbe se ha producido a medianoche. La niebla espesa persistirá durante 24 horas. Gracias. Seguimos adelante. En aquel momento, aún no me he dado cuenta de que este polvo es un presagio de tragedia. Algún piloto en un autobús. En una carretera así, con tantos baches, al borde de un precipicio, me toca el claxon y me pide que le ceda el paso. Ni siquiera se ve por la columna de polvo. Va a una velocidad de vértigo. Y hay al menos 30, 40 pasajeros allí. Esta carretera está considerada oficialmente la más peligrosa de Nepal. Cada vez son más frecuentes las rocas caídas. Hola, hola. ¿Puede decirme si las rocas caen aquí a menudo? Sí, hay derrumbes todo el tiempo. Ten cuidado. Durante varias horas hemos estado viajando por la estrecha carretera, vadeando el polvo blanco. Y por fin hemos llegado a Homsom. Esta es la puerta de entrada a Mustang. Pero hoy hay una emergencia. Gente reunida en la plaza. Helicópteros militares volando por todas partes. Probablemente, alguien ha resultado herido en el derrumbe. Me apresuro a obtener detalles de la gente. Un avión procedente de Pokhara, que transportaba a nuestros familiares, desapareció. Desapareció del radar 10 minutos después de partir. Todos estamos esperando noticias. Los equipos de rescate están iniciando la búsqueda. Unos minutos después, se confirma lo peor. Hay una tragedia. El avión de Pokhara a Homsom se estrelló. Despegó hoy a las 7:30 de la mañana con 23 personas a bordo. 2 extranjeros, 2 niños, el resto son nepaleses. El cámara y yo hemos tenido escalofríos. Se suponía que íbamos a estar en este vuelo en particular. Milagrosamente no acabé allí y cogí el jeep.
Lo más probable es que viéramos juntos la causa del accidente aéreo antes de que ocurriera. ¿Recordáis el polvo volcánico que se levantó en el aire tras el derrumbe de parte del macizo del Annapurna? La razón es la mala visibilidad debido a este polvo. El avión chocó contra la cima de la montaña. La gente lo vio caer en lo alto de las montañas, pero no está claro si alguien sobrevivió. Todos los que pueden van en busca del avión para ayudar a los rescatadores. Hay esperanza de que alguien haya sobrevivido. Nosotros también hacemos un cambio de planes de emergencia. Abandonamos la expedición a Mustang y nos unimos a los militares que viajan para encontrar el avión. No hay sitio en la cabina. Nos dicen que subamos atrás. Y aquí estamos recorriendo el mismo camino por el que acabamos de llegar, pero en la dirección opuesta. Es una pena que no esté claro cuánto durará el viaje. Es histérico. Nunca he conducido así. Prácticamente no hay amortiguación. Corremos muy rápido sobre las rocas. Es horrible. Llevamos viajando más de una hora. Para ser sincero, en todos mis años de viaje, en todas mis expediciones, esa es probablemente la travesía más difícil. Me gustaría decir una cosa. Eso es probablemente lo que parece el infierno. Hay un camino así, una jaula en la que te sientas y ya no sabes qué hacer. Ha pasado otra hora. Empezamos a adaptarnos. Hay bordes afilados por todas partes. Todos estamos magullados ya, con espaldas doloridas, con quinto punto dolorido. Aunque junto con Sasha he encontrado una solución. Voy a mostraros. Si pongo una botella debajo, mejora un poco. Agradezco a la gente que dejó algunas botellas vacías aquí. Nuestro guía también lo está pasando mal. Incluso después de acrobacias aéreas, el sistema vestibular no puede soportarlo, porque no hay suspensión en este coche. Se utiliza para el transporte de mercancías. Y el camino es un infierno. Por fin vamos a salir de esta jaula. Hemos llegado al pueblo más cercano al supuesto lugar del accidente. Desafortunadamente, aún no he encontrado el avión. Está en algún lugar de esas montañas. El helicóptero no puede aterrizar en el lugar del accidente. Todos están a la espera de que se conozcan las coordenadas exactas. Y después de eso, la expedición irá a los restos. Los rescatadores están decidiendo qué hacer a continuación. De repente, llega una señal por radio. Han encontrado el avión. Tenemos que ir a otra parte con los militares, pero en el ajetreo se olvidan de nosotros. Tenemos que irnos ya. Aquí no hay taxis oficiales. Hemos encontrado uno no oficial a gran altitud. Para eso hemos tenido que cambiar de coche y coger un taxi local, que aquí solo funciona a precios de locura. Imaginaos, tenemos que pagar $200 por 50 kilómetros. No hay otro modo. En esas carreteras, los conductores aceptan destruir sus coches y trabajar como taxistas solo por unas tarifas disparatadas. Otra hora y media de camino y hemos llegado al cuartel militar, encargado de organizar el rescate. Normalmente no se permite la presencia de personas ajenas a las operaciones de rescate, pero nos piden que nos unamos a los militares, porque la zona de búsqueda del avión es enorme y no hay personal suficiente. Y cuando se enteran de que somos los únicos periodistas que acabamos aquí, nos piden que lo documentemos todo y aportemos material a la investigación. Nos llevan en un equipo de rescate. El equipo de rescate principal ya ha salido, pero podemos unirnos a los otros militares que también caminan hacia el avión. Alcanzamos a los rescatadores que planean llegar al avión durante la noche y nos unimos a la gente que cierra el grupo y lleva camillas para los heridos. Hay alboroto por todas partes. Todos dicen datos diferentes. Han encontrado el avión. No han encontrado el avión. El equipo de rescate ha salido. No ha salido. De todos modos, estos hombres con camillas van a donde tenemos que ir.
Alcanzamos al equipo principal de rescate, que se dirige al lugar del supuesto accidente. Aún se desconoce el lugar exacto. No han encontrado el avión. Está en algún lugar de esta zona. Junto con los militares, tratamos de llegar allí. Y luego nosotros tenemos otra situación imprevista. Amigos, no estamos sin aventura otra vez. Me voy solo. El caso es que nuestro guía se siente mal. He decidido dejar al cámara con él e ir por mi cuenta. Durante ese tiempo nos quedamos atrás del grupo de rescate y ahora el camino está determinado por los lugares donde esas hojas amarillas están agrietadas. Rastrillo a propósito las hojas del sendero periódicamente para que el cámara y el guía que me siguen, que probablemente será de noche, puedan ver esas pistas y no se pierdan. Los militares están bastante cerca, pero parece que han desaparecido, aunque solo estoy 5 minutos detrás de ellos. Quizá me he equivocado de camino. Y aquí, amigos, es donde se pone nada divertido. He subido, veo este borde, este acantilado, el sendero termina aquí. No sé dónde están los militares, los he perdido. ¿Tenéis idea de cómo un avión puede hacer un aterrizaje forzoso de emergencia aquí? Mirad, no hay un lugar que encaje bien. Y ahora es el momento de iniciar una operación de rescate, no para los pasajeros del avión, sino para mí mismo. Estoy perdido. Perderse en un lugar así es mortal. No hay comunicaciones. He dejado mi teléfono por satélite, así como todas mis pertenencias, en Johnson, porque no he pensado alejarme mucho. Hay que recordar las reglas no escritas de la supervivencia. Hay que pegar un palo. Sasha es un senderista muy experimentado. Seguro que entenderá esta señal. A menudo he estado al límite en mis expediciones, pero nunca había tenido una experiencia como esta. Estoy solo, en las montañas, sin comunicación, ni idea de dónde estoy. Estoy buscando un avión desaparecido. Creo que lo encontraré. Llevo horas caminando solo, intentando alcanzar a los rescatadores. Y dejo señales de mi estancia aquí en las bifurcaciones para el operador. Y hay un callejón sin salida. Una vez más he llegado al borde del sendero. Hay un precipicio de 500-800 metros, muy empinado, imposible de descender, así que los hombres solo pueden ir por ahí, por arriba. Amigos, como veis, la cubierta de follaje está rota, desplazada hacia este lado, lo que significa que un pie ha pisado aquí. Es lo mismo aquí, son huellas, estoy muy contento de verlas. Lo paradójico es que cuando los rescatadores nos han acogido, han dicho que nunca les vendría mal un par de manos extra. Sin embargo, podrían tener que rescatar a otros rescatadores. Me refiero a nosotros. No llevo comida ni agua en la mochila. Estoy cada vez más ansioso, hasta que a lo lejos veo la familiar cabeza rizada del cámara Sasha Dmitriev. Él y el guía me han encontrado. ¡Sasha! Nos hemos encontrado. Muchos años de trabajo juntos dan resultados. Ha entendido todas mis pistas y me he encontrado. Y hay una pregunta para los rescatadores. Estoy un poco sorprendido por la actuación de los militares nepaleses que han estado caminando con nosotros, sonriendo, diciendo hola amigo, y cuando uno de los nuestros se ha sentido mal, nos han dejado y han seguido adelante. Nos queda 1 hora de luz. Va un helicóptero volando. Miramos hacia dónde va. Lo más probable es que donde va es donde debemos ir. Podemos seguir el sendero así, cruzarlo e ir allí. Lo que plantea otra pregunta. Si no llegamos antes del anochecer, las circunstancias no están a nuestro favor. No conocemos la zona. Hace cada vez más frío. No llevamos equipo ni ropa de abrigo. ¿No nos hagamos los héroes? No. ¿Vamos? Sí. Como dicen los alpinistas, es mejor descender 100 veces que fracasar en el intento y quedarse en la montaña para siempre. Así que tomamos una sabia decisión. No importa lo lejos que hayas viajado por el camino equivocado, da vuelta y regresa. Durante varias horas hemos caminado cuesta abajo, intentando orientarnos por nuestros propios pasos. Más de una vez nos hemos perdido. Hasta que por la noche se ha producido un encuentro fantástico. Hemos conocido a las mismas personas que encontraron el avión y dieron las indicaciones a los militares. Es un infierno ahí fuera. Hay restos de aviones ardiendo por todas partes. Es como una película de miedo.
Hay gente ahí. Vimos el avión desde lejos. No pudimos acercarnos lo suficiente. Así que bajamos y transmitimos las coordenadas al cuartel militar. Es muy difícil subir. El avión está prácticamente en la cima del acantilado. Hemos ofrecido a Sandra y Danvad un pago y les hemos pedido que nos indicarán el camino. Han aceptado. Ya es medianoche y salimos de nuevo a buscar el avión, aunque ahora acompañados por lugareños que conocen otro camino. Ha sido muy duro. No hemos comido ni bebido desde ayer. Hace mucho frío. Recuerdo la subida como en una niebla. No es sendero. Nos abrimos paso entre matorrales, árboles y arbustos. El problema es que no íbamos a ir a las montañas. No tenemos ningún equipo para tales ocasiones. Como veis, hemos salido sin linternas. Los típicos excursionistas perdidos. Nada de equipamiento. El sendero ha terminado. Seguimos solo los hitos que solo el guía conoce. Han pasado 24 horas, la eternidad. Y cuanto más se avanza, más pronunciada es la pendiente. Durante el ascenso, Sasha se tuerce desafortunadamente la pierna y siente un fuerte dolor en la rodilla, que empeora a cada paso. Pero seguimos adelante y por la mañana alcanzamos a los soldados que nos abandonaron ayer. Ha sido muy oportuno. 2 de nuestros guías no han podido llegar. Están bajando. Gracias a Dios que nos hemos encontrado con los militares, así que ahora no nos perderemos. Unas 200 personas de distintos bandos han salido en busca del avión, policías, militares. No debemos demorarnos. Existe la posibilidad de que aún haya personas con vida. Y aprendemos los inesperados entresijos profesionales de los rescatadores. No nos estamos divirtiendo. Estamos haciendo señales a la otra parte del equipo. De arriba, puedo ver sus linternas frontales. Son las 4:30 de la mañana. Nos quedan al menos otras 3 o 4 horas. El avión cayó casi hasta la cima de la montaña y se quedó suspendido en la ladera. Esa subida es dura para todos. Incluso los rescatadores están abandonando el equipo uno a uno. No solo nuestros guías no han podido venir. Un policía también es enviado abajo porque ha sido derribado por lo que los alpinistas llaman mal de montaña. No puede ir más lejos. Ni siquiera puedo decir nada. Apenas puedo respirar. Empieza a amanecer. Teníamos muchas ganas de que saliera el sol y entrara más calor. Ya hemos subido muy alto. Frente a nosotros tenemos una parte del macizo del Annapurna. Estamos a más de 3.000 metros. No puedo asegurarlo porque no tenemos altímetro. Pero me siento mal, y los militares también. Uno de ellos, perdón por el detalle, ha enseñado todo su desayuno. Todos se sienten muy mal. Hace mucho frío. Llevamos 2 días sin dormir. Tenemos frío y estamos muy cansados. Pero llega un momento que nos llena de energía y nos devuelve las fuerzas. Justo delante de nosotros está el amanecer sobre el legendario pico del Annapurna, de 8.000 metros. Salida del sol sobre el Annapurna. Irónicamente resulta que son las 7:50 y hace exactamente 24 horas que se estrelló el avión y voló por aquí. Pasó por Annapurna y desgraciadamente no pudo ver el acantilado. Todos los rescatadores están muy agotados. ¿Cómo le entiendo? ¿Cómo le entiendo? Han sido unos 6 o 7 de los militares de vuelta hacia abajo, sin poder. Hace tanto viento que cala hasta los huesos. Mirad, incluso llevan oxígeno. Hay que llevar oxígeno por si hay supervivientes.
Las montañas no perdonan los errores, ni de los turistas, ni de los escaladores, ni de los pilotos, ni de los controladores aéreos, ni de las compañías aéreas, que estaban obligados a vigilar la situación, la meteorología y la niebla, además de la situación extrema de polvo del derrumbe aquí. No soltar el avión aquí donde es tan peligroso volar. La aviación nepalesa dista mucho de tener la mejor reputación. Desde hace varios años, a las aerolíneas locales se les niega el acceso al espacio aéreo de la Unión Europea. Están en la lista negra de la Comisión Europea, junto con transportistas de África, Afganistán, Indonesia y Cuba. Y con razón. En Nepal se producen accidentes aéreos todos los años. En los últimos 67 años, desde que aterrizó el primer avión en el país, ha habido más de 70 accidentes aéreos. He recogido 2 de esas flores por el camino. Las pondré en el lugar del desastre. Aquí estamos, amigos. 8 horas de marcha y se ha abierto ante nosotros un panorama aterrador. Ya podemos ver los restos. No sé si es la palabra correcta, pero el avión se hizo pedazos contra las rocas. Los últimos 500 metros son los más duros. Al verlo, resulta evidente que la operación de rescate no va a ser fácil. Hola. Todos llevan sistemas, arneses, equipo de escalada, porque el avión cayó de tal manera que no se puede llegar a él sin una cuerda. Los restos del avión se encuentran en una meseta rocosa. Estamos subiendo por la cresta. Estamos viendo las escenas horripilantes. Hay trozos de fuselaje blanco esparcidos por la ladera. Vuelan documentos rotos, trozos de revistas y libros, billetes de dinero. En el suelo hay un mapa de Nepal, obviamente de un turista. En medio de este caos, los equipos de rescate tratan de encontrar a las personas. ¿Lo veis? Todas las cosas estaban esparcidas por la ladera y salpicaron hacia abajo. Si se mira de cerca, se puede ver solo una visión aterradora. El cuerpo de un hombre ahora va a ser sacado con una cuerda. ¡Qué pesadilla! Es una muerte horrible. El ala, la cola, la puerta, todo en la palma de la mano. No es un trabajo para los débiles de corazón. Han preparado las bolsas negras para cadáveres. Lo que veo me produce escalofríos. He mirado hacia atrás. No he estado prestando atención. Es horrible. No vamos a mostrarlo de cerca, pero ya veis lo que ocurre durante y después de un accidente aéreo en zonas montañosas. No hay posibilidad de supervivencia. Cada miembro de los seres humanos se rompe en la dirección opuesta. Adoptaron unas poses realmente espeluznantes. Da miedo verlo. Ahora es importante registrar absolutamente todo lo ocurrido en el lugar de la catástrofe. Cada detalle puede ayudar a determinar la causa del accidente. Las instrucciones de seguridad para los pasajeros. La compañía aérea de Tara dice qué hacer en caso de aterrizaje de emergencia, cómo comportarse, qué postura adoptar. Lo más espeluznante es que muestra a una madre abrazando a su bebé durante un aterrizaje de emergencia. Hemos visto aquí la momia carbonizada de una mujer acunando a un niño. Digo y tiemblo por dentro, pero es verdad. Se quedó en brazos de su madre para siempre. Hay muchas cosas de pasajeros aquí. Aquí hay perfume de Dolce & Gabbana.
Aquí están los auriculares del piloto. Da miedo. Aquí está la mochila de alguien, con libros, galletas, documentos, una chocolatina que aún no se ha comido, zapatillas de deporte que volaron de los pies. Es espeluznante. Aquí hay un teléfono móvil. ¿Sabéis qué más es muy característico? Camino por el suelo y vuelo a parafina. Todo el suelo está empapado de combustible de aviación. La parte principal del avión se encuentra en la parte superior. Junto con el cámara, que tiene una pierna lesionada, subimos la empinada cuesta. Aquí, amigos, nos estamos acercando al avión. Podemos ver el cuerpo, las alas. Están sacando más cuerpos. Los fallecidos descienden en rappel por la ladera solo con una cuerda. La pendiente de 45 grados y la dificultad del terreno hacen que el trabajo sea muy lento. Las condiciones de trabajo son muy difíciles y peligrosas, ya que es muy fácil caerse y lesionarse. Es muy difícil arreglarse. Da miedo verlo. Dios, hay esqueletos. Es una pesadilla. Tara Air es propiedad de un oligarca nepalí. Por eso los detalles del accidente se ocultan a los medios de comunicación. Pero resulta que estamos aquí como parte del equipo de rescate. Así que tenemos una oportunidad única de aprender aún más de los expertos que no han podido subir al avión y sacarán conclusiones de las fotografías. Nosotros podemos apreciarlo todo en persona. Estoy tratando de construir una imagen de los acontecimientos. El impacto era masivo y es obvio, incluso por las partes de la suspensión que acaban de romperse. Aquí, amigos, podemos ver lo que ocurre con las alas de un avión durante un incendio. El metal se fundió, pasó a estado líquido y fluyó ladera abajo. El avión, amigos, era nuevo. Solo hacía 5 meses que lo habían comprado. El avión Twin Otter estadounidense está diseñado específicamente para operar en terrenos no preparados, en condiciones expedicionarias y en las montañas. Puede despegar y aterrizar en una pista corta, pero el problema no fue el aterrizaje, sino el error de navegación y la falta de visibilidad. A partir de este punto resulta obvio que el avión simplemente se estrelló contra esta parte de la montaña. Voló desde allí arriba, fuera del valle, y se metió aquí en la ladera. Es obvio, porque aquí está el ala izquierda, aquí está el ala derecha, si se mira desde el lado del piloto, y ambas alas se conservaron en esa posición. Eso significa que el avión simplemente no vio esta pendiente y se estrelló contra ella. El cuerpo que se llevan ahora está carbonizado, completamente quemado. Es muy probable que sea el piloto. El comandante de esta aeronave era el piloto Rashan Manandhar, de 55 años. Era uno de los pilotos más experimentados de Nepal. Fue él quien se encargó de traer este avión desde Francia hace 5 meses. El día del desplome del Annapurna fue como si Rashan tuviera una premonición de problemas y dijo a sus colegas que no quería volar porque el tiempo era muy malo para él. Al día siguiente del fatídico vuelo, Rashan se iba de vacaciones con su mujer y sus 3 hijos. Su hija mayor Upama había regresado a Nepal desde Finlandia, donde se había trasladado permanentemente para pasar unas vacaciones con sus padres. Pero la vida no le tenía reservado eso. Upama no vio a su padre, pero se encontró con su cuerpo en el aeropuerto. Es difícil contener las emociones en este lugar. La imaginación pinta los últimos momentos de la vida de esas personas. Me doy cuenta de que tanto Sasha como yo podríamos estar aquí ahora mismo, pero no vivos. Amigos, Sasha y yo estamos sentados, mirando el avión siniestrado y pensando lo mismo. Podríamos haber estado en él. Gracias a Dios.
gracias a los ángeles de la guarda. Es terrible. Los rescatadores no se emocionan tras una noche en vela. Cuando ya no queda nadie a quien salvar, hacen mecánicamente su trabajo. Sacan otro cuerpo, lo envuelven en polietileno y lo llevan abajo. Sus rostros están completamente tranquilos. Para ellos es solo un trabajo. Para mí también, pero acostumbrarme y aceptar esta pesadilla es muy difícil y doloroso. Otro cuerpo ha sido sacado de entre los escombros. Horriblemente quemado, más parecido a una momia. Se pueden ver claramente los contornos, cabeza, brazos, piernas, pero todo es negro, como una silueta. Y ahora, los militares y la policía están examinando el cuerpo con mucho cuidado. No os lo mostraremos de cerca, porque es muy doloroso, y mostrarlo probablemente no sea una buena idea. Pero ellos examinan el cuello. Buscan alguna joya, una cadena. Intentan sentir dónde debería estar el bolsillo para encontrar los documentos. Ahora están examinando el brazo en busca de un reloj o una pulsera. Todo eso para que los familiares puedan identificar el cadáver. Así es como realmente sucede. Un grabador se sienta a su lado y registra en papel todo lo que se le dicta. Han visto que la ropa es de este color, de este material. Esto y aquello en el cuello, esto y aquello en los brazos. Una vez registrado todo esto, el cuerpo se mete en una bolsa de plástico y se envía abajo, donde esperará al helicóptero que lo llevará a Katmandú. Ahora hay muchos parientes allí. Hemos intentado hablar con ellos, pero es mejor no hacerlo ahora porque la gente está de luto y no dejan que los familiares se acerquen al avión, aunque realmente quieren subir y estar en ese lugar y sentirlo, pensar en sus seres queridos. Cuando han examinado este cuerpo, han encontrado un iPhone en lo que debería ser el bolsillo trasero. También lo han guardado. Intentarán recuperar los datos para poder determinar a quién pertenecía el teléfono, de las fotos, de la guía telefónica, porque el cuerpo se quemó completamente. Fue este iPhone el que más tarde ayudaría a reconocer en fotografías a una de las víctimas, Rama Raúl, de 26 años, la única hija de la familia. Continuó la tradición familiar y, siguiendo el ejemplo de su madre, se hizo azafata de vuelo. La chica dedicó los 3 últimos años de su vida a volar, pero a menudo confesaba a sus amigas que le disgustaba el trabajo y se planteaba seriamente dejarlo y dedicarse a otra cosa, pero no tenía tiempo. Esa es solo una de las 23 historias humanas. Señor, guarda y ten piedad. Es horrible. Los pobres. Uno a uno los cuerpos de los muertos pasan ante nosotros. Los rescatadores trabajan con gran fluidez y rapidez. Más de 10 cuerpos ya. Más de la mitad de los cuerpos han sido llevados al helipuerto. Mientras desciendo hacia el helicóptero, tropiezo con nuevos detalles aterradores. Esto, amigos, es lo más aterrador de ver. Es una ropa de bebé. Había 2 niños en la cabina del avión. El artículo más caro es la lente. Solo había 2 turistas en la cabina. Esta cámara probablemente pertenecía a uno de ellos. Dios tenga piedad, da miedo verlo. Aquí, amigos, podemos ver el cinturón de seguridad quemado justo al lado del ala. Está abrochado. Y completamente quemado. Algún pasajero se abrochó el cinturón hasta su último momento de vida. Ese es el tipo de cosas que más duele ver. Aquí hay una blusa con un corazón. Sari. Todo está doblado con mucho cuidado. La gente se preparaba para este vuelo, haciendo las maletas. Y en un instante se acabó. Viendo todo esto, francamente hablando, me gustaría decir solo una cosa. Amigos, lo que vosotros y yo llamamos problemas en la vida, en realidad no son problemas en absoluto. La situación económica, el tipo de cambio, las supuestas dificultades en el trabajo, son cosas tan pequeñas. Lo más importante es la vida.
Se llevan el último cadáver del lugar del accidente. Comienza la evacuación de los fallecidos. El helicóptero recogerá los siguientes cuerpos. Están todos abajo. El helipuerto es improvisado y se hizo ayer mismo. Es muy peligroso, pequeño. Por eso el helicóptero a veces da varias vueltas. No puede aterrizar bien. Además, aquí los vientos son constantemente fuertes. Las condiciones son extremadamente difíciles. Esperemos que todo vaya bien. El helicóptero vuela una y otra vez para recoger otro cuerpo. Los muertos se depositan en una plataforma acoplada al helicóptero específicamente para evacuar cadáveres. El helicóptero realiza otra pasada cada 10 o 15 minutos. Este es el último helicóptero para recoger el último cuerpo. Este es el final de la operación de rescate. Pero resulta que los esfuerzos de rescate no acaban ahí. Es más, los nepalíes necesitan mi ayuda. Es tan repentino. He pensado que la misión de rescate terminó, pero se me han acercado los representantes de la Autoridad de Aviación Civil de Nepal, una organización gubernamental. Al enterarse de que yo también soy piloto y sé algo de aviones, me han preguntado que ayude a encontrar las cajas negras, porque la policía no las ha encontrado hoy. Han dicho, vamos a enviar a todo un pelotón de policías contigo y tienes que encontrar la caja negra y fotografiarla. Ojo por ojo. Hemos acordado. Ayudo a encontrar la grabadora de vuelo y fotografío los restos del avión, a los que no han podido llegar los rescatadores. A cambio, los militares deberían bajar en helicóptero a mi colega, el cámara Oleksandr Dmitriev, que debido a una lesión ya tiene dificultades para pisar. Tiene un ligamento de la rodilla roto. Voy en busca de la caja negra con mi cámara selfie. Estoy con todo un pelotón de policías, bajando por el desfiladero para intentar encontrar la grabadora de vuelo, que registra todos los datos del vuelo, así como las conversaciones de la cabina. Podría decirse que estoy en una misión de importancia nacional. Pero cuando ha llegado el momento de descender al desfiladero, los militares han dado media vuelta y se han marchado. No tienen experiencia en escalada. Han enviado conmigo a 2 sherpas, que son los mejores para navegar por las montañas, pero no entienden nada de aviones. Mientras desciendo, me he arrepentido más de una vez de haber aceptado esta aventura. La roca parece estar cubierta de musgo, que se desprende fácilmente. Es un descenso muy peligroso. Necesitamos la sección de cola del avión, y ya se lo he enseñado a los sherpas. Hemos bajado hasta donde se esparció la mayor parte del material tras el accidente. La Autoridad de Aviación Civil de Nepal me ha pedido que haga 3 cosas. Primero, tratar de encontrar el panel de instrumentos de la cabina y las lecturas del velocímetro, altímetro, rollo. Segundo, me han pedido que encuentre la cola y recupere la caja negra. Se lo he enseñado a los sherpas, ahora están buscando. Simplemente camino a un ritmo mucho más lento que ellos. Tercero, me han pedido que haga fotos de cualquier cosa importante que se cruce en mi camino. El zapatero sin botas o los representantes de la aviación civil ni siquiera tenían un fotógrafo con ellos y me han suplicado que les proporcione fotos. Aquí tenemos, amigos, una salida de emergencia que la gente, por desgracia, no necesitó. La caja negra siempre se encuentra en la sección de cola de un avión de pasajeros. De este modo es más probable que se conserve en caso de accidente, ya que es la cola la que suele desprenderse, lo que también ocurrió en esta ocasión. Mi trabajo es encontrar la caja negra y mostrársela a los sherpas, pero el problema es que este modelo de avión me es completamente desconocido. Estoy buscando al azar y hasta ahora sin éxito. Para inspeccionar el otro lado, volteamos la cola, casi dejándola caer por el desfiladero. Saco una navaja y empiezo a cortar el metal donde podría estar escondido el registrador de vuelo de color rojo llamado caja negra.
El metal no responde bien. Los sherpas intentan hacer un agujero con un palo. Por desgracia, no hay caja. Vuelvo a examinar cada centímetro de la cola y sigo encontrando cables rotos, justo en el lugar donde estaba la grabadora. El impacto la arrancó, cayó al barranco. Mirando hacia adelante, no me equivoco, han encontrado la caja abajo. Tras indicar a los sherpas dónde buscarla, subo a toda prisa a ver al cámara, a quien los rescatadores han prometido evacuar a las 4 en el mismo helicóptero que han bajado los cuerpos. Ese ha sido nuestro acuerdo, pero nos han engañado y nos han abandonado. El helicóptero no ha llegado. Hemos vuelto a quedarnos solos en las montañas. Luego no ha habido más rodaje. Por la noche, bajo la lluvia, he estado llevando a Sasha a la carretera. Hemos llegado a la ciudad solo por la mañana y ha comenzado la operación de rescate para nuestro equipo. ¿Te duele la pierna? Está bien. Durante el rodaje de la liquidación de las secuelas del accidente aéreo, Sasha se lesionó gravemente una pierna. Estamos evacuando ahora. Hola. El helicóptero. Y ahora estamos llevando a cabo una operación de evacuación en Katmandú, al hospital. Sasha, dime cómo pudo pasar esto. Algo en mi rodilla hizo clic, se atascó. Ahora me duele mucho al pisar. Así que, lamentablemente, interrumpimos nuestra expedición a Mustang y regresamos a Katmandú. Es la primera vez en nuestra práctica. Hola. Siéntate, Sasha. Ya veis, amigos, Sasha incluso antes de la evacuación, esperando al helicóptero, no deja de trabajar. Lo más sorprendente ni siquiera fue lo que ocurrió. Sasha y yo estábamos acostumbrados al extremo. La actuación de los militares nepaleses fue estremecedora. Estábamos solos en las montañas. Nadie vino a por nosotros, aunque los rescatadores sabían que había una persona herida en la cima de la montaña que no podía bajar. Es un descenso muy empinado. Era imposible bajar con esa lesión. Era imposible. Pero no tuvimos más remedio que iniciar el descenso de noche. Luego creo que Sasha nos contará mejor cómo bajó y cómo fue. Fue muy angustioso. Parecía que el descenso iba a ser eterno. Sasha lo hizo a través del dolor. Sasha es una persona única. Nuestro helicóptero está en camino y comienza nuestra primera misión de rescate mientras nos salvamos a nosotros mismos. Como Sasha iba cuesta abajo, su lesión se agravó. Lo que está ocurriendo ahora, podéis verlo, no puede pisar el pie. Vale, con Dios, vamos. Estamos despegando. El tiempo es malo, niebla espesa. El helicóptero viaja muy bajo, sobre el lecho de un río de montaña. El tiempo es muy malo. Hay niebla, está nublado, da mucho miedo. Hoy hay un cierre total de vuelos en la región. Solo operaciones de rescate.